Quiero empezar por una reflexión, recomenzar, diría, una reflexión inicial. Eh, y quisiera que ustedes se respondan mentalmente. Si fueras el cliente de un abogado, ¿te gustaría que tu abogado fuera contando a todo el mundo las confidencias que le hubieras hecho en su despacho? ¿Te gustaría que tu abogado defendiera también a la parte adversa? ¿Te gustaría que tu abogado te aconsejara presentar una demanda por el mero interés económico de cobrar un arancel, una minuta de honorarios? Con seguridad ya te has respondido a la pregunta negativamente. A nadie le gustaría, porque tu abogado ahí te está jugando mal, te está traicionando, no está cumpliendo su objetivo en la causa que le estás contratando o el patrocinio que le estás pidiendo. Entonces la respuesta sería, no te gustaría. Y si fueras abogado, bueno, ya lo son todos ustedes, solamente les falta el acto solemne de juramento y de entrega de credenciales. ¿Te gustaría que el abogado contrario hiciera uso en los tribunales de las comunicaciones que hubiera mantenido contigo en una negociación? ¿Te gustaría enterarte por el cliente que otro compañero lleva semanas llevando el caso que tú llevas? Una práctica que yo he visto en la profesión libre, de la cual he tenido el placer de estar por varios años, es que generalmente el otro abogado, yo aumentaría una pregunta más, lo que hace es estudiar el caso gratuitamente, le rebaja el honorario y te quita el cliente. No te gustaría tampoco eso. Bueno, ninguna de estas situaciones te gustaría. Entonces, ahí vamos entendiendo que deben haber algunos principios, algunas pautas deontológicas para que esto no suceda. Alguien me preguntaba en algún momento, pero ¿dónde están esos principios, esos códigos deontológicos? ¿Están en la norma? ¿Están en los mandamientos de Couture? En la universidad nos enseñan ello. Hemos tratado, la verdad es una aproximación. Queremos a futuro tener un curso más largo, tal vez con varias sesiones y demás. Pero bueno, estamos en ello, construyendo. Pero aquí hemos tratado de encontrar algunos códigos deontológicos, pero sin duda cuando ya empecemos a desarrollar cada uno de estos, que es a continuación, se van a dar cuenta que de cada uno podemos hacer no voy a exagerar un curso, pero por lo menos una hora de charla. Me refiero a las 7 razones por las cuales podríamos responder para qué sirve la deontología de la abogacía. Más adelante veremos un concepto más filosófico, pero hasta aquí podríamos decir que la deontología es esencial para el abogado y para el colectivo de la abogacía. Cumple numerosas finalidades, todas eminentemente positivas, que favorecen a la idea del abogado humano, responsable, honesto, diligente y eficaz que toda la sociedad demande. Pero ¿cómo entiendes que este abogado, o cómo podría este abogado ser considerado humano, responsable, honesto, diligente y eficaz? Hemos encontrado algunos de estas razones, algunos de estos códigos deontológicos. Por ejemplo, podríamos decir que la deontología define el comportamiento correcto del profesional con sus clientes y con otros profesionales. Ese te gustaría, no te gustaría, creo que aquí podría ser entendido como un código deontológico, como una razón que es necesaria en la deontología, porque la deontología define el comportamiento correcto del profesional con sus clientes y con otros profesionales. Humaniza la profesión la deontología. ¿No? Les he dado varios ejemplos cuando repasamos los memes. Es decir, es importante, yo no voy a desacreditar ni voy a tapar el sol con un dedo al decirles que no es importante el honorario, es importante. De eso vivimos. Especialmente quienes más están en la profesión libre tienen que cobrar. Es más, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional también debe atender reclamos por falta de pago de honorarios y demás. Es nuestra
función, no solamente atender denuncias y atender reclamos del cliente por un mal comportamiento del abogado, sino también viceversa. Es importante, pero que no sea lo más importante, que por lo menos mantengamos un equilibrio. Estamos pensando hacer servicio social. Recientemente la ley financiera ha sido reglamentada, se habla del servicio social obligatorio, descolonizador, etcétera. ¿Por qué no nosotros como abogados, para ingresar a la función pública cuando queramos, hagamos ese servicio? Atendemos gratuitamente a sectores vulnerables, estamos humanizando nuestra profesión y eso es lo que te permite hacer eso la deontología. Sirve de orientación y guía del abogado, es decir, tú puedes adoptar estos criterios deontológicos a partir de la práctica de los mismos. Nos compromete con nuestra profesión y refuerza el colectivo. Si 1, 2, 3, 4, 5 abogados generan una mala imagen del colectivo, 1, 2, 3, 4, 5 abogados pueden generar lo contrario. Pueden generar una buena imagen del abogado. Me refiero a todos los rubros: la judicatura, la fiscalía, la profesión libre, la función pública, etc. Tiene carácter disuasivo y disciplinario. Ahí también va a entrar en su momento el juzgamiento de un abogado por mala conducta. Contribuye a la credibilidad y a la imagen pública de la profesión. Ahí hay una especie de encuesta de satisfacción. Yo les pregunto a ustedes que están por jurar para ser abogados y ejercer a nivel nacional, ¿cuál imagen que tiene la sociedad del abogado en este momento? Yo he leído algunas encuestas, he revisado algunas páginas y estamos, creo que, debajo de la policía, con suerte. Somos de las profesiones la peor vista, somos de las profesiones la que tiene muchos problemas de credibilidad e imagen. Pero está también en nuestras manos el mejorar ello, ¿no? Con su granito de arena, como les dije hace un rato, 4 o 5 abogados van a contrarrestar a 4 o 5 abogados que no hacen quedar bien en nuestra profesión. Es importante es que persigue el constante perfeccionamiento en las tareas profesionales. Me refiero a que podamos lograr a través de la deontología también la constante superación, la especialización. Tiene un importante rol el Ministerio de Justicia a través de la Dirección del Registro Público de la Abogacía, pero en convenio, en alianzas público-privadas con las universidades, con los colegios de abogados y otros, para poder lograr este constante perfeccionamiento de los abogados en las tareas profesionales. Este es un curso de inducción, un curso básico que lo estamos instituyendo en esta gestión, pero posteriormente hablaremos de otros cursos más desarrollados, y ya no solamente para la habilitación del ejercicio profesional, sino para el ejercicio profesional propiamente. Consideramos que eso es necesario. Garantiza al cliente y con ello a la sociedad la prestación de un servicio basado en los pilares de la honestidad, probidad y confianza. No podríamos ir redondeando que la deontología te permite garantizar al cliente y con ello a toda la sociedad la prestación de un servicio, porque es un servicio, decíamos al principio, un servicio a la sociedad basado en los pilares de la honestidad, probidad y confianza. Algunas de las razones, les decía, estas razones nos pueden fácilmente tomar una hora en su análisis, hacer ejemplos, hacer ejercicios, retroalimentar. Más adelante ya pensaremos seguramente en un curso un poco más largo, y no solamente antes del juramento, sino durante ya el ejercicio profesional. Pero son algunas de las razones por las cuales pensamos que la deontología es importante para el ejercicio de la abogacía. Aquí tenemos ya una definición más académica. Es la rama de la filosofía que trata sobre la moral del abogado y la forma de actuar con su cliente. El profesional del derecho tiene que defender los intereses de su patrocinado, actuando siempre con la verdad y teniendo en cuenta su ética profesional. Deontología y ética están estrechamente vinculados entre sí. Lo que queremos es regular, aunque es difícil, la moral del abogado a través de la deontología, y debemos darle códigos deontológicos, como les decía al principio.
Ya es un código deontológico de por sí, la propia definición de abogado. Si ustedes recuerdan algún curso de introducción al derecho, alguna cátedra de introducción al derecho de deontología propiamente en la universidad, van a encontrar que viene del latín ad auxilium vocatus o advocatus, el llamado para auxiliar, ¿no? Ese es el abogado. Es decir, esa sociedad donde se encuentran dos posiciones posiblemente diferentes para solucionar y encontrar una sola posición, requieren de alguien, requieren de este llamado para auxiliar que es el abogado. Podríamos definir simplemente recogiendo nuestra ley de la abogacía como a los abogados y abogadas como los profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público, ejerce su trabajo bajo los principios precitados, por medio del asesoramiento y la defensa de los derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica. Nos volvemos al concepto de servicio a la sociedad, servicio social. Sumamos un elemento más, interés público. Y un tercero, en cualquier lugar donde estés. Puede ser servidor público, profesión libre, juez, fiscal. Siempre va a ser la abogacía una actividad al servicio de la sociedad, una actividad de interés público y donde debemos demostrar nuestra máxima capacidad académica, experiencia y demás, así como el cumplimiento de los códigos deontológicos que tenemos a nuestro alcance, a los cuales me voy a referir ahora. Es una idea, una aproximación. Estoy seguro que si alguien se interesa en profundizar, les vuelvo a repetir que más adelante seguramente profundizaremos este curso de inducción o esta charla de inducción, vamos a encontrar otros códigos deontológicos. Y una aproximación. En la misma ley de la abogacía y en su decreto reglamentario encontramos códigos deontológicos. Pero si vamos más arriba, en la Constitución Política del Estado vamos a entrar códigos deontológicos. Si vamos más abajo también, en los fallos que van dictando los tribunales ordinarios, los administrativos, los propios de los colegios de abogados y ojalá pronto de nuestro Tribunal de Ética de la Abogacía, vamos a encontrar códigos deontológicos que le he puesto el término positivados. Es decir, no únicamente lo tenemos a CUTUR para definir este norte. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el ejercicio de la abogacía, ya lo he dicho varias veces, es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y de la justicia. Está nuestro norte, diríamos si estuviéramos haciendo una ley, nuestro alcance, sociedad, derecho y justicia. Los principios no son otra cosa que códigos deontológicos y están en la ley, en el artículo 4 de la 387. Independencia, idoneidad, fidelidad, lealtad, libertad de defensa, confidencialidad, dignidad. Vamos leyendo, ustedes hagan el ejercicio, si tuviéramos más tiempo leeríamos uno por uno, qué dice o cómo define la ley 387 cada uno de estos principios. Y en contrario sensu, podemos hacer dos ejercicios. Uno, el incumplimiento de estos principios en un ejercicio práctico es causal, seguramente, es falta ética causal de responsabilidad del abogado. Y así en contrario sensu, si ustedes cumplen adecuadamente estos principios o códigos deontológicos, se aseguran de que están actuando correctamente y evitan cualquier tipo de responsabilidad. El otro día me preguntaba a la prensa cuántos casos tenemos a nivel nacional sin resolver en el tribunal, en los tribunales departamentales y nacionales. Aproximadamente 720 casos sin resolver. Ahora con los tribunales esperemos llegar a 0 mora procesal, pero son hartos casos, si se dan cuenta. Es cierto, desde el 2013 que no funcionan los tribunales, pero igual, son muchísimas denuncias contra abogados, muchísimas denuncias contra abogadas, y no estamos considerando los casos que están siendo tramitados y resueltos en los colegios departamentales de abogados. Es decir, van a sumar más aún
algunos resueltos, algunos en trámite, aproximadamente son 2.000, si suman ya estamos casi en 3.000 denuncias por faltas, por infracciones a la ética de la abogacía o incumplimiento de deberes del abogado. Pero ¿por qué? Me dirán, estoy mirando solamente los casos, la responsabilidad y demás, porque lamentablemente es la realidad. Por eso nos están juzgando, por eso nos están mirando mal como abogados. ¿Pero qué hago? Preguntarán ustedes para evitar que yo esté, ojalá nunca, toque en madera en una denuncia, que me presente un cliente o un grupo de clientes. Cumplir estos principios, cumplir los códigos deontológicos, actuar correctamente, cumplir con esa función de servicio a la sociedad, al derecho y a la justicia, cumplir no solamente con estos principios, también con tus deberes. Después voy a volver a los derechos, los deberes del abogado, que entre otros podríamos ver algunos de ellos, por ejemplo, defender con lealtad y eficiencia los intereses de sus patrocinados, observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico, facilitar o promover la conciliación u otros medios alternativos de solución de conflictos cuando se encuentren previstos por ley. Y hay más deberes del abogado. Si ustedes leen la ley de la abogacía, su decreto reglamentario, normas dispersas en algunos otros ordenamientos jurídicos, Código de Procesal Civil, Código de Procedimiento Penal, Ley de Orden Judicial, etcétera, van a encontrar que son varios deberes que el abogado debe cumplir. Yo me animaría a hacer un compilado de todos esos deberes, poner en mi bufete, si voy a estar en la profesión libre, en mi oficina, si voy a trabajar en una entidad pública o en la orden judicial o fiscalía, y estar pendiente de sus deberes para no incumplirlos y para, por el contrario, cumplir con estos códigos deontológicos que te manda la ley de la abogacía. Pero como tenemos deberes, también tenemos derechos, ¿no? Es más, un derecho es el que lo van a ejercer después de este curso de inducción. Van a través del registro, la acreditación, recepción de su credencial y juramento, van a tener la habilitación para ejercer a nivel nacional la profesión de abogado. A partir de este derecho inicial de un abogado, ustedes pueden ejercer los demás derechos. Ser tratados con respeto y consideración, percibir honorarios profesionales de acuerdo a la presente ley, arancel, o ya veremos más adelante, a la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emitan, a no ser excluido de beneficios, garantías, información técnico o laboral, por el hecho de pertenecer a algún o no a algún colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos derechos, tenemos deberes, aquí hay más deberes: informar a la persona patrocinada sobre los asuntos de su interés, guardar los bienes o documentos que la persona patrocinada le hubiera entregado. Yo me animaría a decirles: pongan derechos, pongan deberes, pongan los principios de la abogacía y terminen con este manual, yo diría, decálogo del abogado que ya nos presentaba nuestro tratadista y jurisconsulto Couture, cuando nos decía que el abogado debe, ante cualquier, entre otras, ¿no?, ante cualquier controversia o diferencia que encuentre en un caso entre la justicia y el derecho, privilegiar siempre la justicia antes que el derecho. Es decir, tenemos que aprender la norma, pero también tenemos que entender que nuestra función es eminentemente social. Nuestra función debe deberse a la sociedad, a nuestro cliente y a nuestros principios deontológicos que de por sí nos dan un código de comportamiento como abogados y como abogados. Bueno, quisiera que, como parte de esta retroalimentación que hemos hecho, esta inducción a la deontología, ética, transparencia en la abogacía, podamos, como un recuerdo de este curso y de la matriculación que cuyo juramento van a hacer enseguida, quisiera que puedan al menos bajar este documento
de CUTUR, el decálogo del abogado, y ponerlo en sus oficinas donde trabajen. Bufet, servicio público, fiscalía, órgano judicial. Porque si ustedes van repasando, no les diré todos los días, una vez al mes, estos 10 mandamientos del abogado, van a recordar todo lo que hemos visto durante esta reflexión. ¿Qué manda la deontología para el abogado? En nuestro caso boliviano, la ley 387 ha recogido prácticamente los 10 mandamientos, si empezamos a leer la ley artículo por artículo. Entiendo también que a partir de las atribuciones que tiene el Ministerio de Justicia de velar por el correcto ejercicio profesional de la abogacía, establecer y ejecutar las sanciones por infracciones a la ética, promover actividades académicas o investigativas, podemos, a partir del día de hoy, día importante para ustedes que se van a matricular, van a habilitarse para el servicio profesional, empezar a trabajar en una faena coordinada. Ustedes como abogados matriculados, registrados, habilitados, nosotros como ministerio que los vamos a necesitar como ustedes nos van a necesitar. Les reitero, como decíamos al principio, no solamente el RPA es un registro, o sea, no solamente sirve para la matriculación, va a servir para controlar el cumplimiento de los deberes, para permitir el ejercicio de los derechos, en su caso también para procesar a los malos abogados, pero también para ayudar a los buenos abogados. Entonces hagamos un equipo de trabajo a partir de su matriculación, hagamos que las atribuciones del Ministerio de Justicia versus sus derechos, versus sus deberes, puedan hacer una verdadera conjunción para cumplir el objetivo de la abogacía, que es una función social, una función de carácter social al servicio del Estado. Muchísimas gracias, espero les haya servido el evento rápido de capacitación o inducción a su matriculación y bueno, les doy ya por adelantado la bienvenida al ejercicio de la profesión.